La primera expositora de hoy, que es Mercedes de Alessandro. Mercedes nació en Posadas, se doctoró en Economía en Buenos Aires y trabajó desde hace 6 años en Nueva York. Fue directora de la carrera de Economía Política en la Universidad Nacional General Sarmiento, dictó clases en la Universidad de Buenos Aires durante más de 15 años en el campo de epistemología de la economía, dentro del cual dirigió distintos grupos de investigación y publicaciones, desarrolló un amplio trabajo de divulgación económica. En el 2015 lanzó el sitio Economía Feminista y publicó y participó diversos libros sobre la materia. En el 2016, Economía Feminista, cómo construir una sociedad igualitaria, vaya por su 5ª edición y se publicó también en España, México y en Colombia. En el 2018 fue elegida como una de las intelectuales con mayor relevancia en Iberoamérica por la Fundación Avina, y por primera vez, como señalaba Fabiana, en el ámbito del Ministerio de Economía se crea un espacio institucional para orientar la programación económica con perspectiva de género, y Mercedes un poco es la persona a la cabeza de eso. Así que Mercedes, te agradecemos muchísimo la participación y te invitamos a que abras tu micrófono y puedas compartirnos tus experiencias. Ahí está. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias a Agustina O'Donnell por la invitación, me insistió bastante, yo ando corriendo con la gestión, entonces me cuesta a veces decir que sí porque no me quiero comprometer, pero bueno, la verdad que estoy muy contenta. Soy de económicas, no de derecho, así que la escuchaba Fabiana con mucha atención para internalizar todo lo que decía, porque la verdad que estamos aprendiendo muchas cosas a la vez ahora con esta dirección de Economía, Igualdad y Género que estamos llevando. Para empezar, les quería comentar, como recién mencionaron Guillermina, Fabiana, la dirección de Economía, Igualdad y Género es nueva. Nace con este nuevo gobierno que asumió el 10 de diciembre del 2019, la dirección es muy nuevita, o sea, tenemos 7 meses más o menos, y para nosotras es un gran desafío porque significa crear sus bases, sus fundamentos, ¿no? Como darle un fundamento firme. Los debates de la economía feminista y de la economía con perspectiva de género no son nuevos, la dirección es nueva, ¿no? El espacio institucional es nuevo. Venían tanto dentro del seno del Ministerio de Economía como también a lo largo de un montón de instituciones públicas que ya empezaban a reflejar un avance que desde mi perspectiva viene desde las calles, viene desde los movimientos de mujeres, de los movimientos feministas, de los movimientos LGBT, que vienen impulsando hace varios años con mucha fuerza, y aquí digo, no voy a hacer historicismo del feminismo, pero simplemente por decir un punto, creo que el 2015, con la primera movilización de Ni Una Menos, vimos un cambio en lo que era el movimiento feminista y cómo se empieza a ampliar y cómo empieza a conquistar espacios que antes no participaban quizás de esos debates, y empieza a plantearse además no solamente como un reclamo en el espacio público, sino también a darse conformación en espacios y a ponerse objetivos. Porque cuando se habla de Ni Una Menos, no es simplemente estar en contra de la violencia machista, de los femicidios, sino también buscar cómo podemos registrar la figura de femicidio, que eso ustedes saben mucho mejor que yo, ¿no? Que entre la figura de femicidio, que podamos registrar también los femicidios como tal y caratularlos, que eso también ustedes saben mucho mejor que yo, que podamos avanzar también en instituciones y organismos que puedan generar las leyes, la contención, las ordenanzas, toda la formulación que protege tanto a las personas de las situaciones de violencia, así como también a las víctimas, a los hijos, hijas, familiares, etcétera, de una víctima de femicidio. Y lo que quiero decir con esto es que, como decíamos al principio, es un movimiento que irrumpe en la calle, pero que no queda solamente en la calle, sino que se va colando en la institucionalidad y va formulando su propia, empieza a hacer su cronología también, ¿no? Con lo que hay antes, a tomar referencias de otros países y empezar a hacer un armado también en torno a constituir nuevas formas de derecho para las mujeres que de alguna manera le garantizan cuestiones que en otro momento quizás no estaban tan claras y tan enfrente nuestro.
Y esto sigue avanzando, no es solamente el femicidio. El 2018 tuvimos un debate amplísimo en el Congreso de la Nación por la ley por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Esto digo, ni hace falta que me extienda, creo que es algo que conocemos todos, que vimos cómo aprendí. De hecho, creo que la sociedad en Argentina aprendió muchísimo cómo funciona un Congreso a partir de esa experiencia, porque se transmitieron en vivo las sesiones, porque participaron más de 800 personas para dar sus argumentos a favor y en contra, especialistas de la salud, del derecho, de la política, representantes de organizaciones sociales, chicas de 16 años, mujeres de 80, personas trans. Digo, la forma en la que se debatió el aborto legal en la Argentina también, de alguna manera, reflejó cómo esta sociedad está de alguna manera orientada a que esos reclamos que se llevan a la calle se constituyan en el derecho y además se institucionalicen en las formas en las que el Estado puede reflejar estas demandas. Y ahí es donde yo digo, esta dirección que nosotras tenemos es una conquista de ese movimiento, porque viene a dar respuesta de una parte de esas demandas que tienen que ver con las que mencionaba Fabiana hace un ratito, de las desigualdades en el plano económico, que yo ahora voy a mencionar algunas, pero además también es parte de un reflejo que va mucho más allá de eso y que, como decían, también busca herramientas para encarnarse en estas disputas, como lo son el presupuesto, como lo son también seguramente los cambios que vamos a empezar a ver y a reflejar en los impuestos y en las formas también de pensar las políticas públicas, ¿no? Entonces digo, yo voy a presentar algunas ideas que van en torno a esto, que tienen que ver con el trabajo que hacemos en la Dirección de Economía, Igualdad y Género, y que, como les decía, si bien somos nuevas acá en este edificio, en el Ministerio de Economía, pero no nuevas en este debate y en este trabajo que venimos recorriendo, porque es un trabajo que nos precede y del cual nosotras somos un pedacito, ¿no?, de toda esa historia. Nosotras venimos trabajando en el Ministerio de Economía primero en instalar dos líneas dos carriles por donde nos movemos. Por un lado, es mostrar y poder hacer visible cuáles son estas desigualdades que enfrentan las mujeres en la economía, ¿no? Y la economía vista como algo amplio, porque a veces pareciera que cuando hablamos de economía solamente estamos hablando de los bonos o la bolsa de valores, la deuda, que es un tema central en estos días en este ministerio, o pareciera que estamos hablando solamente de las cosas que tienen un precio, lo que se vende, lo que se compra. Y cuando nosotros pensamos en economía, estamos pensando en un conjunto de relaciones sociales que están atravesadas por relaciones de género también. Y que esas relaciones de género transforman esas relaciones sociales y establecen determinados mecanismos que no necesariamente son los que nos llevan a una sociedad igualitaria, los que nos llevan a una mayor inclusión social, los que nos llevan a una armonía, etc. Entonces, uno de los grandes temas que tenemos es construir indicadores que nos permitan mostrar esto. ¿Por qué? Porque una de las herramientas que tenemos para diagnosticar un problema, para diseñar una solución, para monitorear una política pública, son los datos, ¿no? Tenemos datos, tenemos números, tenemos indicadores, tenemos valores, pero si esos valores, esos indicadores no están viendo la situación de las mujeres, de las personas travestis y trans, de los varones, difícilmente en un diagnóstico nosotros podamos abordarlo. Les pongo un ejemplo muy, muy simple. Hace 5 o 6 años, cuando el INDEC, que es el organismo que produce estadísticas públicas, mandaba un informe a la prensa especializada, que después lo convierte en un artículo, y eso se convierte en una nota que lee el público en general sobre el desempleo, ponía la tasa de desempleo, ¿no? Decía, bueno, el desempleo es de 10%. Luciana Pecker, una periodista, y yo lo que hacíamos era insistir, mandábamos notitas al INDEC y les pedíamos que nos diera desagregado cuál era la tasa de desempleo de varones y mujeres, ¿no? Que ellos lo tenían, porque cuando construyen el dato lo tienen. La cuestión es qué es lo que publican, ¿no? Logramos que lo empiecen a abrir y ya eso después se instaló como una norma, que se abría y se queda el dato. Y a nosotras nos servía mucho. ¿Por qué? Porque encontrábamos que las mujeres tienen mayores niveles de desempleo. Y no solo eso, sino que, por decirles el caso de hoy, el promedio está por encima del 10%, pero para las mujeres menores de 29 años supera el 20%.
Es decir, duplican el nivel de desempleo. ¿Y por qué que parece una cosa, un capricho casi de abrirme ese dato, es importante? Porque si yo sé que las mujeres jóvenes tienen el doble de desempleo que el promedio poblacional, entonces sé que ahí tengo un problema, en donde me tengo que enfocar cuando quiero mejorar la calidad del empleo en una población, ¿no? Entonces yo sé que si hay una franja etaria que está sufriendo los problemas del desempleo con más fuerza que el otro, entonces sé que tengo que abordarlo ahí. Y entonces tengo que empezar a ver por qué esa franja etaria tiene mayores problemas. ¿A qué se deben esos problemas? Y una de las cosas que nosotras vemos a qué se deben esos problemas es que, por ejemplo, las mujeres de esa edad están en lo que llamamos la edad reproductiva, lo digo con muchas comillas, ¿no? Pero ¿por qué esto es un tema? Porque a la hora de contratar a una persona, ¿no? Que aparece ahí otro tema de los derechos, en la Argentina las mujeres tienen una licencia de maternidad de 3 meses y los varones tienen una licencia de paternidad de 2 días, ¿no? Entonces, obviamente, si yo soy una persona que tiene que emplear a alguien que viene y me dice voy a ser mamá o soy mamá, y tengo enfrente a alguien que me dice voy a ser papá o soy papá, ¿no? Lo que yo entiendo que va a ser el trabajo, la atención, el foco de esa persona es diferente. Porque si una mujer va a estar embarazada, va a tener una licencia 3 meses, ¿no? Mientras que si el varón va a estar embarazado, entre comillas, su pareja, va a tener una licencia 2 días. Entonces a mí como empleador o como empleadora, me cambia mucho en la planificación de a quién quiero tomar para que trabaje para mí, porque quizás estoy contratando a una persona para atender un comercio, ¿no? Y sé que esa persona ya 3 meses no va a venir, y que voy a tener que contratar otra que la suplante y formarla y capacitarla. Entonces, lo que quiero decir es que a veces los datos, por más chiquita que sea la apertura que le hacemos, nos empiezan a agregar información, y al agregarnos esa información, nosotros podemos ir a hacer más preguntas y ir haciendo un recorrido que nos va dando más información acerca del problema, y eso, por supuesto, seguro va a ser mucho más útil para poder dar una respuesta a este problema. Entonces, una de las grandes líneas que tenemos es pensar esto. De ahí sale, por ejemplo, que en la Argentina las mujeres ganan en promedio un 28% menos que los varones, que esa brecha de ingresos se amplía cuando miramos las mujeres que están en el sector informal, y entonces ellas ganan en promedio 38% menos que los varones. Como decía, los niveles de desempleo son mayores para las mujeres. También las tasas de precarización laboral son mayores que las mujeres. Vemos que en la población de menores ingresos de nuestro país, 7 de cada 10 personas es una mujer. Cuando miramos las de mayores ingresos, los más ricos, solamente 3 de cada 10 son mujeres. Y así les podría dar una colección de datos que venimos trabajando, que de alguna manera nos permiten ir diagnosticando en dónde están los problemas de inserción laboral de las mujeres, por qué las mujeres no llegan a cargos jerárquicos, cuáles son los pisos pegajosos, como les decimos, que hacen que ellas no puedan crecer en sus carreras, etc. Esa es una de las líneas que estamos trabajando. Y la otra tiene que ver más con la convocatoria a esta reunión, que es que el presupuesto tenga perspectiva de género, ¿sí? Nosotras coincidimos en esto que decía Fabiana, en que el derecho no es neutral, el presupuesto tampoco es neutral, podemos decir. Los presupuestos sirven para organizar las prioridades de un gobierno, de un país, de un Estado. Organizan las prioridades, quiere decir que todos los ministerios piden un determinado presupuesto para llevar adelante sus planes, pero más cuando estamos hablando de un país como Argentina, cuando aparece una limitación, bueno, tenemos que priorizar cuáles van a ser las partidas presupuestarias que se van a aprobar y que se van a llevar adelante, ¿no? Y ahí es donde nosotras decimos, la perspectiva de género tiene que estar presente. Tiene que estar presente porque no dan lo mismo las políticas económicas en términos de esta forma en la que las mujeres y los varones se insertan en el aparato productivo. Para ponerles un ejemplo, ¿no? Nosotros estamos hoy en una situación que todos conocemos, estamos frente a una pandemia que de alguna manera ha inmovilizado gran parte de la economía y que sin embargo ha activado otra parte que es menos visible de la economía. Nosotras entendemos que hoy hay la parte económica, lo que es el comercio, el transporte, la industria, la energía, un montón de sectores hoy
están viviendo una situación difícil, porque cuando recortamos la circulación de las personas, se recorta la producción y la circulación de las personas y la producción también. Pero por el otro, y esto entonces hay muchos economistas que dicen, se paró la economía mundial, se cayó todo. Pero nosotras encontramos que, viéndolo con los anteojos de la economía feminista, hay un sector económico que está más vivo y más activo que nunca, que es lo que seguramente todas las personas que hoy están acá lo van a reconocer muy bien, que es la cantidad de platos que hay que lavar, pisos que hay que limpiar, tareas que hay que hacer con los niños y niñas, porque cuando están las escuelas cerradas y los niños y niñas se quedan en los hogares, hay que atenderlos y estar más presentes. Y son entre 4 y 8 horas que antes estaban en un lugar y ahora están en la casa demandando cierta atención, ¿no? Ni hablar de los bebés que podían estar quizás con el cuidado de la tía, la prima, la abuela que venía, que nos ayudaba, nos daba una mano, y hoy es la mamá o el papá y todo lo demás es contagioso, es difícil, hay que cuidarse. Y los espacios de cuidado cerrados. Entonces lo que nosotras encontramos es que hay un sector que la economía todavía no identifica, la economía tradicional, y estas estadísticas que yo decía no siempre lo ven, que está muy activo y que nos tiene que poner también esto como una forma de pensar cómo le damos respuesta, porque hoy tenemos la actividad, por lo menos en la Argentina, en varias zonas del país, frenada, la salida de la gente de sus casas, entonces hacen teletrabajo, ¿no? Pero ese teletrabajo tiene que compartir espacio con la teleescuela de los niños también, ¿no? Y con todas las tareas domésticas, además. Y si supongamos que mañana nos dijeran, pueden todos volver a su puesto de trabajo, salgan todos ya, pero no nos abren las escuelas y los espacios de cuidado, ¿qué haríamos con los chicos? ¿Los dejamos solos en la casa? ¿No? Es decir, empieza a aparecer de alguna manera un factor que no estaba antes. Y como para ir cerrando, ¿no? Para cerrar la idea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que esta, por ejemplo, es una dimensión de la economía que para nosotros es central que esté en la mesa. Y es una dimensión que cuesta que aparezca en un presupuesto si no tenemos los datos para visibilizarlo. Entonces, si no tenemos los datos, tenemos primero que dar un paso y empezar a construirlos. Mientras tanto, tenemos que agarrar lo que sí podemos ver y construir y tratar de que tenga un espacio dentro de esas partidas presupuestarias. Entonces, dentro de eso, digamos, fíjense que si nosotros dijéramos, bueno, vamos a impulsar construcción, obra pública, que es lo que se hace habitualmente para una salida económica en un país, sobre todo como el de Argentina, 1 de cada 10 mujeres trabaja en el sector de la industria de la construcción. Y 4 de cada 10 mujeres trabaja en todas estas tareas de cuidados, pagas, de manera paga, las trabajadoras de casas particulares, empleadas domésticas, las maestras, las enfermeras, ¿no? Es decir, las mujeres trabajan en tareas que están vinculadas con estos cuidados que decíamos que se hacen de manera gratuita al interior de los hogares, también en el mercado pago, y difícilmente se integran a los sectores llamados productivos, que suelen ser los que se impulsan para revitalizar la salida de una economía que está en crisis, ¿no? Entonces ahí también tenemos un desafío. ¿Cómo hacemos para que cuando pensamos salidas a la pandemia, cuando pensamos reactivación económica, las mujeres están integradas en esto? Y entonces ahí tenemos un doble desafío: valorizar todas estas tareas de cuidado que están invisibilizadas porque no aparecen en las estadísticas, no aparecen en el diagnóstico de los problemas, no aparecen en el diseño de las soluciones, y no aparecen tampoco en los derechos, porque ahí mencionaba lo de las jubilaciones, y hoy, por ejemplo, es una de las únicas formas que tenemos de reconocerle a una mujer que realizó trabajo durante toda su vida, trabajo de cuidado, que es a través de una moratoria previsional, ¿no? Pero es una moratoria, no es todavía una realidad, digamos. Entonces tenemos de ahí un camino, ¿no?, que recorrer. Y de alguna manera el presupuesto para nosotras es una herramienta. ¿Y por qué es una herramienta? Porque es de alguna manera el espacio en donde se transparentan estos objetivos que se traza el país para salir adelante. Ahí se transparentan en el sentido de podemos ver cuánto dinero se le asigna. Ya deja de ser una consigna, deja de ser una promesa, deja de ser un eslogan, y se convierte en, acá hay determinada cantidad de dinero que se va a ejecutar en este plazo y se va a hacer en estas cosas, ¿no? Y podemos decir, va a ser 3 edificios, 4 calles, 5 arbolitos, digo,
son cosas que podemos verlas concretas y medibles. Entonces, en ese sentido, para nosotras es importante ese debate. Y para cerrar, les quería contar que hoy estamos trabajando en conjunto, junto a la Banca de la Mujer del Senado de la Nación, dirigido por la senadora Norma Durango, que ella, con el grupo de la Banca de la Mujer, están trabajando en una propuesta que viene desde hace unos años de presupuesto con perspectiva de género, y nosotros estamos colaborando con ellas también para impulsarlo desde el punto de vista, desde lo legislativo, digamos, más allá de que el Poder Ejecutivo hoy en la Argentina se haya comprometido con que el presupuesto, porque salió esto hace un par de semanas en el mensaje que mandamos desde el Ministerio de Economía al Congreso, un mensaje en el cual una de las 4 prioridades era la inclusión y la perspectiva de género y diversidad en el presupuesto 2021, pero lo que estamos buscando es que esto realmente cobre y tome dimensión y se constituya también como una ley a nivel nacional, que además después nos permita, ojalá en el corto plazo también, y derramar hacia las provincias y generar que esto atraviese todo el país y que realmente se constituya en lo que es una herramienta política también para dar un debate y orientar los recursos a cerrar las brechas de género. Así que bueno, les agradezco mucho por escucharme y espero, escucho ahora a los demás. Gracias.